Hola hermanos, buenas tardes. Vamos a empezar el estudio de la palabra de nuestro Dios. Espero que Dios haya bendecido su vida en lo que va en el transcurso de esta semana, ¿verdad? Los días que han pasado. Gracias hermanos por estar con nosotros. Hoy vamos a estar hablando de un tema, hermanos, acerca de la identidad del cristiano. Y digo identidad, hermanos, porque cada uno de nosotros debemos de tener una identidad, un ID cristiano, vamos a llamarlo de esa manera, mis hermanos. Pero qué interesante es saber, hermanos, que muchas personas cuando se enteran que alguien es cristiano, luego ponen sus ojos en uno, ¿verdad? Y sea en el trabajo, en la escuela, sea donde nosotros nos movemos. Pero alguien siempre va a estar interesado observando, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento de aquel que se dice cristiano delante de ellos, hermanos? Y yo creo que de todos se fijan, ¿sí? Se fijan cómo uno viste, si viste bien, si anda uno muy tirado, ¿verdad? También se fijan, hermanos, cómo uno se comporta, se fijan cómo uno los mira también, ¿verdad? También, hermanos, se fijan cómo uno habla, ¿verdad? Y cómo come uno, y si uno ora antes de comer o no ora antes de comer. Yo creo que siempre los ojos de la gente van a estar puestos sobre los hijos de Dios. De todos se fijan, y eso es solo muchas veces lo hacen, hermanos, para ver en qué pueden acusar a aquel que es cristiano, o tal vez no tanto, vamos a decirlo, a acusar, sino muchas veces lo hacen, hermanos, para burlarse de uno, hermanos, ¿verdad? De que del comportamiento, cómo nosotros los miramos y cómo nosotros hablamos también. Alguien dijo en una ocasión, hermanos, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no es cierto? Y muchas veces, aunque hagamos cosas buenas para ellos, muchas veces van a hacer algo que ellos miran mal. Entonces recuerde, siempre estaremos en la mira de aquellos hermanos que nos acusan, que nos miran, que ellos no conocen a Dios, pero siempre que saben que uno va a la iglesia o que está en el ambiente cristiano, siempre van a estar sus ojos puestos en nosotros. Y mis hermanos, una de las cosas que podemos decir en esta tarde, ¿verdad? Por ejemplo, yo estaba leyendo en Mateo capítulo 26 en el versículo 73, donde habla acerca de la negación de Pedro, ¿no? Cuando llegó a aquel lugar y lo empezaron a interrogar, y el texto dice de esta manera: y otra vez él lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Dice el versículo 73 de Mateo 26, dice: y un poco después se acercaron los que estaban ahí y dijeron a Pedro: seguro que también eres uno de ellos. Dice: porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: y yo no conozco a ese hombre. Y al instante, dice la palabra de Dios, cantó el gallo, cantó un gallo, dice ahí el texto, ¿verdad? Entonces recuerde, Pedro negó a Jesús, es cierto, pero lo importante en este día, hermanos, que vamos a estar viendo es cómo, hermanos, también la gente identificó a Pedro, que era uno de los que andaban con Jesús, por la forma de hablar. Entonces, siempre recuerde eso, mis hermanos, siempre recuerde que la forma en la cual nosotros hablamos es una forma de identificarnos con las otras personas. En una ocasión yo estaba hablando acerca de cómo dentro de lo que es la iglesia nosotros también tenemos un lenguaje cristiano, ¿verdad? Nosotros decimos amén, decimos aleluya, palabras como estas, mis hermanos, que mucha gente lo han oído, pero tal vez no saben lo que significa. ¿Verdad? Entonces, dentro de lo que es la iglesia también existe el lenguaje cristiano, cómo nosotros nos identificamos, cómo hablamos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas es que cada uno de nosotros, recuérdelo, vamos a tener una identificación delante de los demás, una identificación cristiana, mis hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 18, hermanos. Dice la palabra de Dios y recomienda esto, dice: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18, hermanos, recomienda crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro, ¿verdad?, Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando estamos hablando de esto, hermanos, muchas veces nos identificamos como hijos de Dios delante de la gente, pero casi o en ocasiones, hermanos, no lo sabemos demostrar. ¿Por qué? Porque no usamos nuestro lenguaje cristiano. A veces, lamentablemente, usamos el lenguaje de lo que es el mundo, ¿sí? Entonces, sabemos que estamos haciendo mal, pero a veces se nos hace muy fácil, hermanos, demostrar que también podemos hablar el otro lenguaje. Pero recuerde que la gente siempre va a tener los ojos puestos en nosotros. Cuando escuchan que nosotros vamos a la iglesia, inmediatamente preguntan si somos cristianos, si somos aleluyas, si somos protestantes, ¿verdad? Y entonces muchas veces, hermanos, ellos se interesan para saber acerca de nosotros. Y como lo dije anteriormente, y no hablo en pluralidad, sino hablo en singular, de que hay personas que, hermanos, muchas veces quieren solamente burlarse de nosotros, ¿verdad? En cuanto a lo que nosotros somos. Entonces, los estudios bíblicos y prédicas, hermanos cristianos, que tratan acerca de estos temas, nos enseñan, por ejemplo, que Sadrach, Mesach, Abed-nego, jóvenes judíos a quienes Dios les dio la inteligencia y el conocimiento, dice, se habían establecido en Babilonia. De los estudios bíblicos aprendemos que el rey Nabucodonosor levantó un dios al cual debían de adorarlo, y el que no lo adorara era echado dentro del fuego ardiente, según Daniel 3:11. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque la palabra de nuestro Dios nos enseña que tanto Daniel como sus amigos, ellos decidieron, déjeme decirlo de esta manera, decidieron no contaminarse con esa adoración, decidieron no contaminarse con las comidas del rey, mis hermanos, y ellos prefirieron, ¿verdad?, dentro de ellos tener esa, ¿cómo se dice?, esa fuerza de poder soportar las tentaciones y lo que ellos practicaban, y ellos no se arrodillaron ante esa imagen, hermanos. Ellos, la palabra era, ellos tenían convicción en lo que ellos creían en el Dios Todopoderoso y que Dios les iba a dar la salida, y de esa manera, hermanos, ellos entregaron hasta su vida, donde la palabra de Dios dice que el Señor los salvó. Entonces, esta prueba tenían que pasar estos tres jóvenes que se identificaron como hijos de Dios y tuvieron que pasar la prueba de su fe. Entonces, a veces vienen pruebas a nuestra fe, hermanos, y a veces menguamos. Déjeme decirlo, menguamos un poquito cuando debemos estar más fuertes en la prueba. Muchas veces nuestra fe mengua, pero aquí la palabra de Dios en Daniel 3 nos enseña que estos hombres, estos jóvenes, ellos decidieron no doblar rodilla ante nada, hermanos. No se doblaron, vamos a decirlo, en su carácter cristiano, y es una de las cosas que cada uno de nosotros debemos de pensar y tomar aliento para poder seguir adelante aún cuando estamos pasando por pruebas en nuestra fe. Recuerde, hermanos, que a veces somos pasados por fuego, pero siempre va a ser para purificar nuestra vida cristiana, hermanos, nuestra vida en Dios. Entonces, ante esta respuesta de ellos, ¿verdad?, el rey envió a que calentasen, dice la Biblia, siete veces el horno de fuego. Dice, y los estudios bíblicos y prédicas cristianas basados en este tema nos enseñan que ahora el rey y la gente veían 4 personas en el horno. El rey, hermano, reconoció que había un Dios sobrenatural a quien ellos creían, y esa es la identificación que nosotros debemos de tener. Ese debe de ser nuestro ID, como dicen, ¿verdad?, algunos. Entonces, somos cristianos, debemos demostrar nuestra fe, la fe que es verdadera, la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, y dentro de lo que estamos hablando hay unos versículos bíblicos que nos ayudan a complementar
¿verdad? Vamos a decirlo de esta manera, lo que estamos hablando. Por ejemplo, estos versículos que nos identifican como hijos de Dios, hermanos, y que a la vez, déjenme decirlo, nos ayudan, nos enseñan el camino, hermanos, que Jesús quería para cada uno de nosotros. Por ejemplo, el primero, ¿verdad, hermanos? Se encuentra en Lucas capítulo 6, versículo 34 al 36, hermanos, donde viene la primera prueba. Y déjenme decirlo de esta manera, y ponga mucha atención a lo que ahora le voy a decir. El versículo 34 del capítulo 6, hermanos, de Lucas, dice: amad. Sí, esa es una recomendación exclusivamente, déjenme decirle, para los hijos de Dios. Amad, pues, a vuestros enemigos. Y qué duro, hermanos, siempre hemos hablado de este tema, y yo creo que a veces es por eso dije yo que era la primera prueba y una de las más difíciles, porque dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Sí, y muchas veces hemos dicho, hermanos, aún en las predicaciones hemos dicho que aún cuando vamos manejando no podemos perdonar a aquel que se nos atraviesa. ¿Cómo vamos a perdonar a nuestros enemigos? Pero déjeme decirle, no es lo que nosotros querramos, sino es lo que la Biblia recomienda que como hijos de Dios debemos hacer. Entonces, recuerde, la primera prueba es, ¿verdad?, amar a nuestros enemigos y hacer bien y prestar, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, dice, y seréis, dice este pasaje, y entonces, ¿verdad? Dice aquí, y seréis hijos, dice, del Altísimo, ¿sí? Entonces recomienda esto para los que son hijos de Dios, para los que somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero qué prueba tan difícil, hermanos. No es imposible, claro que no, porque Jesús, recuerde siempre, Él fue el que nos mostró el camino, ¿verdad? Entonces recuerde que cuando a Jesús le hacían mal, Él oraba solamente por ellos, ¿verdad? Y aún aquellos que le crucificaban, aún Jesús llegó a decir que los perdonara el Padre porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. Entonces es algo hermoso seguir los ejemplos de Jesús, hermanos. Hay otro pasaje que tengo aquí, Hebreos capítulo 3, en el versículo 16, hermanos. Cuando venimos, hermanos, a los pies del Maestro y dejamos la vida pasada para seguir y andar conforme al ejemplo que Jesús, el Hijo de Dios, nos marcó, hermanos, es cuando nos hacemos de verdad hijos de Dios, pero siempre y cuando, hermanos, nosotros seguimos, recuerde, las pisadas de aquel ejemplo que es Jesús. Entonces, Dios nos lo marcó para que lo siguiéramos. Y por ejemplo, hermanos, Hebreos 13, 16 dice de esta manera: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, dice, se agrada a Dios. Entonces, ¿de qué? De hacer el bien, ¿verdad? Y de la ayuda mutua, ayudarnos unos con otros. Entonces, de eso es lo que se agrada nuestro Dios, mis hermanos. No, aquí no entra ese dicho que dice que cada quien se rasque con sus propias uñas. Todo lo contrario, aquí nos dice que nosotros tenemos que tener una ayuda mutua unos con otros, hablando, hermanos, en el lenguaje cristiano, hablando en el lenguaje de lo que es la iglesia. Ahora, déjeme decirle, primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 18 y 19, dice, mis hermanos, el comentario dice, en donde encontramos un versículo bíblico que te hará identificarte como hijo de Dios. Recordemos que Timoteo era un joven que tenía la responsabilidad de ser ejemplo, dice, entre los creyentes. Acuérdense que Pablo le decía, sé ejemplo, le decía Pablo a Timoteo. Y este versículo dice de esta manera: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean, dice ahí, dadivosos y generosos. Entonces, eso es lo que debe de ser el Hijo de Dios, hermanos. Entonces, recuerden, mis hermanos, que esto lo dice Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 18 al 19. Y en Tito, hermanos, encontramos otro de los ejemplos como hijos de Dios, ¿verdad? Hoy día se hace necesario que la iglesia de Cristo comprenda cuál es su labor en el mundo.
en el libro de Tito, en el 3:1, el apóstol Pablo le hace algunas recomendaciones a Tito, la cual es igual o parecida a las que le hace a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Y es algo que dice así, hermanos: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos, dice, a toda buena obra. Y mucha gente, hermanos, el día de hoy, ¿verdad?, no hace esto. Lo que dice aquí es que debemos de sujetarnos a los gobernantes y a las autoridades, y que obedezcamos y que estemos dispuestos a toda buena obra. No dice mala obra, dice que estemos dispuestos a toda buena obra. Y recuerde siempre estar orando, hermanos, por las autoridades, hermanos, por los gobernantes, que es una de las responsabilidades de nosotros como iglesia, mis hermanos. Romanos 10:9, hermanos: para ser hijos de Dios hay que llevar a cabo una serie de pasos, los cuales harán que el mundo sepa que eres hijo de Dios. Es la misma Biblia que dice: por sus frutos los conoceréis. Esto nos indica que nosotros debemos dar testimonio en todo lugar que vayamos, ¿sí? Que la gente nos mire. Ahora, déjeme decirle, dice este pasaje de Romanos 10:9, dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, dice, serás salvo. Entonces, una de las cosas que recomienda aquí es que siempre confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y confesarlo a todos aquellos hermanos que nos rodean. Y otra de las cosas que recomienda, por ejemplo, primera de Pedro, en el capítulo 2, hermanos, versículo 21, dice primera de Pedro 2, dice: yo seguiré el ejemplo de Jesús, dice. El apóstol Pedro recomienda, hermanos, en una de sus cartas, que debemos seguir el ejemplo de Jesús, nuestro maestro, porque para esto fuimos nosotros llamados. Primera de Pedro 2:21, en el versículo bíblico, muy hermano, porque nos dice quién debe de ser nuestro modelo a seguir. Entonces, mire lo que dice Primera de Pedro 2, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis, dice, sus pisadas. Y otro de los versos que tengo aquí, hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8, ¿verdad? Dice: no, nada hagáis, dice, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y está hablando, hermanos, de una humildad que debemos nosotros de tener, ¿verdad? Aún como hijos de Dios, déjenme decirlo de esta manera. Entonces tenemos un llamado de parte de Dios a hacer las cosas con humildad, de manera que pueda haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, nuestro Señor, hermanos. Y esto podemos verlo, hermanos, como lo dije anteriormente, en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8, hermanos. Y uno de los cambios que nos identifican, déjenme decirlo de esta manera, o que nos deben de identificar, ¿verdad?, delante de toda la gente también. He dicho que mucha gente se fija cómo hablamos, cómo hablamos a los demás, ¿sí? Cómo tratamos a los demás, cómo nos comportamos ante los demás, mis hermanos. Entonces es uno de los cambios, hermanos, que nos identifican. Déjenme decirlo así, de esta manera. Ahora, déjenme hacer una pausa en esto, mis hermanos. Hay algo que nosotros, ¿verdad?, en el lenguaje cristiano, vamos a decirlo así, hemos encontrado, y es la palabra regeneración. Regeneración es aquel proceso, hermanos, que sucede en la vida del cristiano cuando uno va cambiando conforme van pasando los días, el tiempo. Y el proceso de la regeneración, hermanos, vamos a decirlo de esta manera, en algunos sucede tan rápido al instante, pero algunos, hermanos, pueden pasar años, ¿verdad? Y todavía hay cosas que vienen o que podemos venir arrastrando de nuestra vida pasada, y que no debe de ser así, pero el Señor a su tiempo, hermanos, lo va a limpiar, lo va a quitar.
siempre y cuando nosotros estemos dispuestos. Y déjenme decirle de esta manera, hermanos, en cuanto a lo que es la regeneración. Hace rato dije, en algunos sucede de repente tan pronto y algunos tardan años. Por eso, hermanos, aún Pablo en Primera de Corintios llega a decir, ¿verdad? Cuando habla de la iglesia, que aún hay niños, todavía hay gente que todavía tiene que tomar leche, no que no sean cristianos, sino todo lo contrario, que aún su comportamiento, déjenme decirlo, puede ser como de niños. Entonces, eso es lo que Pablo habla a los corintios, mis hermanos, pero recuerde, hermanos, que nosotros, hermanos, tiene que haber ese cambio, ¿verdad? De cómo tratamos a los demás, cómo nos comportamos con los demás, mis hermanos. Ahora, déjeme decirle, y ponga mucha atención a lo que ahora voy a decir. Encontré algo, hermanos, que habla acerca del poder de las palabras, ¿sí? De nuestras palabras. Pero esto no solo significa usar palabras sofisticadas ni tener una excelente retórica. Esto también lo tienen cientos de personas que no necesariamente imparten la palabra del Señor. El hombre bueno, dice Lucas 6, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, dice, habla la boca, según Lucas 6:45. ¿Cuál es una de las características en la que se suelen fijar las personas al ver a un creyente? Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es su forma de hablar, ¿sí? Mucha gente identifica cuando alguien es cristiano porque tienen una forma de hablar, y déjenme decirlo también, un lenguaje también que usan, que son de cristianos, mis hermanos. Entonces, recuerde que la presencia de nuestro Dios nos debe de transformar, ¿sí? Busquemos esa transformación en el Señor. Recuerde que nosotros estamos yendo en un crecimiento hasta llegar a la medida del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Ahora, ejemplo, el Espíritu Santo descendió, dicen los comentaristas y dice la Biblia, que descendió sobre Pedro antes de que él hablara en defensa suya frente al concilio de Jerusalén. Esto lo encontramos en Hechos. Podemos deducir que si el apóstol hubiera hablado con sus propias palabras, la historia habría sido diferente. Esto es algo muy poderoso porque Pedro demostró que Dios era omnipotente, tanto que había cambiado el lenguaje de un hombre iletrado en un instante. ¿Y por qué digo esto, mis hermanos? Porque recuerde, y muchas veces hemos dicho y hemos escuchado a través de los mensajes acerca del carácter que Pedro tenía, que era un poco agresivo, era de esa manera él. Entonces, pero Dios lo transformó, igual que el apóstol Pablo, mis hermanos. Recuerde que la presencia de Dios nos transforma. Ahora, un cristiano nacido de nuevo da testimonio, dice, con sus hechos, y algo que realmente se nota en la forma de hablar de los creyentes, ¿verdad? Por ejemplo, 2 Corintios 3, 2 y 3, hermanos, en el Reina Valera dice de esta manera, versículo 2 del capítulo 3, perdón, de 2 Corintios, dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de dar buenas referencias del reino de los cielos a través de nuestro hablar y nuestro actuar. Ninguna palabra, dice Efesios 4, hermanos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es lo que dice
Efesios capítulo 4, y me llama mucho la atención, ninguna palabra corrompida salga, dice, de vuestra boca. Y mis hermanos, es interesante este tema del cual estamos hablando. Recuerden, mis hermanos, que conocemos a Dios, ese Dios transformador, hermanos, y qué bueno, ¿verdad? Que un día llegamos al conocimiento de Jesucristo. Yo muchas veces lo he dicho, ¿cómo seríamos nosotros si nosotros no hubiéramos conocido a Cristo? Yo creo que tal vez seríamos mucho peores, hermanos, de lo que somos. No que seamos malos ni nada, pero mis hermanos, recuerden que vamos en un proceso de transformación en cuanto a la regeneración de nuestra vida, hermanos, y siempre vamos, cuando vamos al templo, cuando leemos la palabra, cuando oramos a nuestro Dios, cuando damos testimonio, cuando cantamos, recuerden que son ejercicios espirituales, mis hermanos, que traen edificación a nuestra vida y eso va transformando, déjenme decirlo, nuestra forma de ser, mis hermanos, y vamos edificando sobre la roca que es Jesucristo, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias, mis hermanos, por haber estado con nosotros en este precioso tiempo, hermanos. Espero que no se vayan, sino que vean los anuncios después de que termine el estudio. Vamos a orar primeramente y luego pasaremos a lo que son los anuncios, hermanos, en esta tarde. Vamos a orar. Yo le invito a usted que incline su rostro y oremos a nuestro Dios y le decimos: Padre, gracias te damos en esta hora por el cuidado que tú has tenido de nosotros. Gracias por cada uno de los oyentes. Rogamos, Padre, de que tú bendigas sus vidas ahí donde están. Que bendiga, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande de su familia, sin importar la distancia, donde quiera que ellos pudieran estar, Padre. Rogamos de esa bendición especial, Padre, para aquellos oyentes, Señor, ya sean amigos, hermanos en Cristo o sean nuestra familia, donde quiera que estén, Padre. Gracias te damos y gracias te damos por tu palabra, Señor, y oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, gracias, los esperamos la próxima semana, si Dios lo permite, recuérdelo. Entonces, ténganos en sus oraciones, mis hermanos, para que todo esto vaya en progreso hasta el día, hermanos, en el cual nosotros nos podamos reunir en nuestra iglesia y como quiera, de todas formas, seguiremos transmitiendo. Alabamos el nombre de nuestro Dios y le damos gracias a Él. Dios les bendiga en esta tarde y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Está en el cielo, vio señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh, 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 oh. Vengan ante Él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre, mi Dios cumple su palabra, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh, oh,
Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy hacia el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy hacia el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio.